Muy buenos días a todas, y todos, como sabéis. Soy Paco López, responsable único y absoluto de mi canal A Bocajarro. Por ese canal salen expresiones cargadas de dinamita. Absolutamente todo lo que puede ser considerado injurias y nada más que injurias según el Código Penal, creado por organizaciones criminales corruptas, mafiosas, al servicio de unos intereses muy concretos, como son los bancos privados internacionales, como son los mercados de especuladores, la clase política, ya he explicado, sabe cualquier persona que use dos dedos de frente. No se necesitan más que dos dedos de frente. Lo he explicado muchas veces. Para darse cuenta de cuál es la realidad que vivimos, de cuáles son las lógicas que se nos imponen cada día en nuestras vidas. Se nos imponen con miedo, creando miedo en nuestros corazones, en nuestras mentes, con violencia extrema, como es dejar a cientos de miles de personas sin hogar, millones de personas sin trabajo, millones de personas con trabajos precarios, millones de personas cobrando salarios de miseria y hambre. Eso es una violencia extrema ejercida sobre la vida de las personas. Es una violencia sutil. No son las cámaras de gas ni los hornos crematorios de los campos de concentración, pero es una manera de destruir a los seres humanos, de destruir su salud, de destruir su equilibrio vital. En fin, ¿cómo nos venden la moto? Os recomiendo a todas la lectura de este libro, a todas las que vivís en España y a todas las que vivís allende los mares, en Argentina, por ejemplo. Y hablando de Argentina, por eso no he presentado este programa de hoy como el de todos. Ayer por la mañana me encontré con un vídeo dedicado a mi persona por parte de una youtuber, una persona que se autodenomina la youtuber, una persona muy joven o mucho más joven que yo. Tengo 53 años. Soy una persona, como decía mi padre, con los huevos negros, eh, formados en la vida, creados en la vida, labrados en la vida, curtidos en la vida. Tengo los huevos muy negros, muy negros. Y unos huevos, además, bastante grandes. De hecho, me salió un hidrocele hace años que me lo tuvieron que operar. En fin, vamos a tomarnos las cosas también con un poquito de sentido del humor. Esta persona me dedicó un vídeo ayer, un vídeo en el que me recomendaba que bueno, que qué estaba haciendo con mi vida, que qué estoy haciendo con mi vida, que me van a mandar a la cárcel, mira que te van a violar, mira que el capitalismo es necesario, mira que no podemos volver a la selva, en fin, unos razonamientos que yo comprendo desde las lógicas, como ya os hablé el viernes a quienes del pensamiento secuestrado. Tienen la mente, las capacidades neuronales de pensar completamente secuestradas. Y secuestradas por ideas. Secuestradas por ideas. Algunas muy viejas, muy antiguas, que se han reelaborado, que se han repensado para los tiempos en los que vivimos, donde el avance y la oleada del capitalismo neoliberal salvaje, donde la hegemonía de pensamiento del sistema capitalista neoliberal ha penetrado en el código genético, en el ADN de los seres humanos y de la sociedad en general.
de la sociedad, ya se puede hablar de la sociedad consumista y mercancía en general. Ya sí se puede hablar. Porque los seres humanos están viviendo una evolución metafísica. Han dejado de ser seres humanos para ser o directamente esclavos o directamente mercancía, esclavos asalariados. He dicho muchas veces que León Tolstoy, un gran pensador y un gran escritor, en una de sus frases mencionó que la relación que tienen las personas con aquellos para los que producen, para con el amo, para con el patrón o el amo, el salario es el que encubre la relación de esclavitud. Es el salario, mejor, peor. De hecho, la clase obrera ha luchado por tener mejores condiciones de vida. Los anarquistas hemos repetido hasta la saciedad durante siglos que mientras que no se produzca una expropiación directa de los medios de producción, los esclavos seguirán siendo esclavos. Antes era el amo el que tenía que darles casi cobijo, y si le interesaba, pues por la clase de producción que les hacía o las habilidades y las capacidades que tuviera el esclavo, le salvaba la vida y era capaz de gastarse dinero en médicos o no, simplemente se moría si se ponía enfermo. Pero básicamente era darles arroz, un plato de arroz con verduras y que tuvieran un cobijo por la noche para cobijarse. Eso sí, estaban a disposición de la voluntad del amo 24 horas sobre 24 horas, 365 días al año, todos los años de su vida. La diferencia entre la esclavitud y la supuesta emancipación de los hombres libres, que sí, que podían desplazarse por el territorio, podían irse a buscar fortuna a otros lugares y buscarse mejores condiciones de vida, pero por lo general tendrían que vender su pelleja, su vida, por un salario que les daría más o menos posibilidades de mejoras de vida. Las luchas de las clases obreras durante siglos, desde la conciencia de clase obrera, ha sido luchar por la emancipación de los amos, por tomar en posesión como clase trabajadora obrera de los medios de producción y por lo tanto decidir qué se hace con la producción, cómo se gestionan esos recursos, si se gestionan solidariamente con todas las otras organizaciones de trabajadores o simplemente, es largo de explicar. Ya lo he explicado en otros vídeos y tenéis libros donde leer. Desde que el hombre empezó a acumular conocimientos, desde entonces hasta hoy existe una cosa que se llama bibliotecas. Hay bibliotecas públicas donde uno puede ir a leer de todo, a instruir y cultivar su mente. Hay algunos que prefieren pasar sus vidas preparándose para reprimir, para matar, para asesinar, para obedecer a un poder criminal, a un poder asesino. Bueno, como veis, acabo siempre derivando mentalmente de unos temas, enlazo con otros y ya luego me voy por las ramas. Esta persona hizo un vídeo a mi atención, hacia mí, aconsejándome a mí, sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y diciéndome de lo importante que es aceptar la realidad que vivimos, que hay que aceptarla, que es que no hay otra alternativa. Hay pequeñitas acciones que cada uno puede hacer, pero nada más, ¿no? Es decir, pues ayer me cayó un aluvión de insultos, de descalificaciones, de desprecios, de personas que ni me conocen ni yo las conozco a ellas. Respondí, siempre me acabo cabreando conmigo mismo, siempre me acabo dando de hostias conmigo mismo y con la pared, porque
responder a un imbécil y responder a un gilipollas, al punto de acabar llamándole hijo de perra cuando no tiene capacidad de decidir sobre mi vida, es un acto de estúpidos. Llamo hijo de perra, con mucha razón, a quienes deciden sobre mi vida contra nuestras vidas, las de todas, los que sí tienen capacidad de decisión, los que sí tienen capacidad y deciden además contra nuestras vidas. Pero a Mindundis, a nadies como yo, que soy un nadie, y lo he dicho muchas veces en mis vídeos, porque ayer había un gilipollas por ahí que me decía que era un diosito, hay un pibe, todo esto viene a consecuencias de un individuo mentalmente degradado, personalmente imbécil, ignorante. Y ayer comprendí las razones de la estructura cuadriculada como las baldosas de mi casa, son cuadraditas, de mente cuadrada, que encima es militar. Entonces, claro, con un patriotero de salario fijo al servicio de los poderes de la banca financiera y de las multinacionales de este planeta, pues evidentemente que se puede esperar de un militar. ¿Qué se puede esperar de un policía? Pues esas lógicas del orden y la ley. No importa qué tipo de ley sea. Si no estáis a favor de la ley, cambiarla, ya está. Estas gilipolleces, estas imbecilidades que se dicen cuando saben de sobra, lo saben de sobra. Estamos en España se han presentado aproximadamente unas 13 iniciativas legislativas populares. No ha pasado ni siquiera del trámite de ser discutida en el Parlamento, no sé si una, ahora mismo no os puedo decir el dato. Podéis buscarlo, meteros a buscar información. En Internet la verdad es que es la gran biblioteca de datos así y tal. A veces uno encuentra los libros directamente en formato PDF, volcados a la red. Pero vamos, las bibliotecas físicas, el libro que huele, el libro que tienes en la mano y que lees, este es uno de los primeros libros, así como libros que yo compré, de Círculo de Lectores, allá por el año 84, sí, o antes, antes del 84, año 82, 83, estaba de más recién salido, el desafío mundial. Luego, en otro capítulo, quiero leer un capítulo de este libro, interesante. Pues hay imbéciles degradados, de mentes degradadas, que apoyan este sistema, que son prosistemas. Yo en todos los sitios, en mis cuentas, las censuradas y eliminadas y cerradas de Twitter que tuve, de Paco López Libre, en la que tengo ahora, en mi vida, la gente que me conoce de verdad, con la que he compartido 20.000 cosas y en 20.000 aspectos, porque el activismo no es el único y último aspecto de mi vida, tengo otras cosas también en mi vida. Pues todo empezó porque este imbécil, en un programa que los dos, bueno, él frecuenta, él es un habitual, después me han dicho que es un copartícipe, un colaborador imprescindible en el programa que se llama Nostra TV, que ayer además YouTuber se lo bloqueó, seguramente por orden de alguien, por denuncia de alguien que tiene poder en las estructuras del Estado español, alguien con poder en las estructuras del Estado español. Y es un programa que la resistencia. O sea, personas que se resisten a este sistema, a las lógicas, a las acciones, a las prácticas, a las decisiones del sistema. Pues yo soy antisistema, soy radical, consciente,
muy orgulloso de ser un antisistema y un radical. Y además ayer me llamaron intolerante. Y es verdad que soy un intolerante con determinadas ideas, con determinadas prácticas, con determinadas decisiones. Soy absolutamente intolerante. Hay personas que son intolerantes a la fructosa, personas que son intolerantes a la lactosa, personas que son intolerantes a otras cuestiones. Yo soy intolerante. Puse un ejemplo que como extremo, ¿no? Como extremo de otra cultura, que es de otra cultura, de otras tradiciones, pero yo soy intolerante a los toros, intolerante con los toreros, intolerante con los aficionados a los toros, porque me parece una tradición y una cultura salvaje, propia de salvajes, propia de un tiempo de conciencia no evolucionada, de una conciencia social y humana no evolucionada. Y los toros se anclan allí. Lo mismo que soy intolerante con la ablación del clítoris, porque, en fin, cuando te llaman bien, pues soy intolerante con la ablación del clítoris, pero también soy intolerante con las ideas, con la hegemonía de pensamiento que nace del neoliberalismo. Soy intolerante con la colonización que hizo Occidente del continente americano, del continente africano, han traficado con seres humanos, siguen traficando con seres humanos, han traficado con los recursos naturales, han asesinado y llenado la tierra de sangre, de océanos y mares de sangre, ni más ni menos que por enriquecerse robando y acumulando ese capital, y acumulando los capitales robados. Soy intolerante con quienes deciden que es más sagrada la propiedad privada que la vida de los seres humanos, con quienes han convertido, y la hegemonía mental de ideas que nos han llevado a esta situación mundial. Ojo, que el 80% de la población mundial del planeta jamás ha olido, jamás ha experimentado, jamás ha vivido lo que llamamos aquí en el occidente, que rico, muy rico, pero que también hay existe una geopolítica de los extremos, de los países que están lindando, limítrofes, ahí, tiene otro nombre, de Wallerstein, pero ahora no me acuerdo, luego lo diré. Bueno, pues soy intolerante, radicalmente intolerante, no tolero que se ponga el poder del capital privado acumulado por encima de la vida de los seres humanos y que eso lleve a desahucios, lleve a reducir las pensiones de los ancianos, lleve a los dependientes a dejarles abandonados, lleve a crear una clase, una legión de parados, porque la legión de parados ha sido creada por el sistema. El sistema ya pretende tener millones de parados en la puerta para poder decirle a cualquier trabajador, no, es que te doy esta mierda de salario para que lleves una vida de mierda, para que no puedas tener una vida digna y decente, para que no puedas satisfacer todas las necesidades que tienes, las necesidades reales que tienes, y tengas que vivir siempre con el lomo, con la cabeza agachada, ¿vale? Soy absoluta y radicalmente tolerante con este sistema. A los que piensan y a los que dicen que el anarquismo es un caos, es la selva, es la creación del caos, del desorden y de la selva, quiero decirles lo siguiente, a ver si empezáis a reflexionar un poquito, ¿vale? Para entender que habéis predicado, os han dicho
que el anarquismo es un caos absoluto, un desorden absoluto. Y para ello os ponen imágenes de algún país cuando ha habido, por ejemplo, un terremoto, una catástrofe, y os muestran a la gente matándose unos a otros, asaltando los supermercados, y os dicen, ¿veis? Eso es la anarquía. Falso radicalmente. Eso no es la anarquía. Eso es un grupo de individuos que generalmente son desposeídos, son personas desposeídas del fruto de su trabajo y del fruto de sus esfuerzos, y generalmente llevados a situaciones de vida marginales por este sistema, y que en ese meollo de follón se lanzan, en medio de eso, se lanzan, pues a ver si cojo 10 televisores y los vendo y hago un pequeño capital y ya con esto tiro para adelante y vivo. No os paráis a reflexionar, sino veis, y os dicen, esto es la anarquía. Esto es anarquía, falso. ¿Sabéis lo que es verdaderamente caos? Caótico. ¿Quiénes son los creadores del caos? Los auténticos creadores del caos que vive esta humanidad. Pero y se llaman presidentes de gobierno. Se llaman presidentes de grandes multinacionales. Tienen creadores del caos. Tienen grandes fundaciones financiadas por ellos mismos, con mentes que piensan la geoestrategia política de la desposesión de los recursos. ¿Vale? Luego os voy a hablar de este libro, de un capítulo que habla precisamente de la base material que sustenta el capitalismo de nuestros días, que ha sido el de siempre, ¿no? La base material de este sistema salvaje y genocida, ¿vale? El caos, la geoestrategia política, de los intereses políticos, de los recursos naturales, son los que generan guerras por todo el planeta. Generar guerras por todo el planeta es generar caos. Esas guerras generan desplazamientos de masas humanas, enormes masas humanas, que escapan o bien a lugares de refugio que montan, a campamentos de refugiados, que encuentran unas mínimas condiciones de por lo menos poder sobrevivir y quedan ahí aislados y olvidados, o intentan llegar a los países enriquecidos con las materias primas, con el coltán, el petróleo, el cobalto, el níquel, el aluminio, el cobre, en fin, con esos países donde se generan guerras de desposesión de los recursos naturales del planeta, de todos los recursos. Y ahí tenéis la Patagonia, que está ahora mismo repoblada de multinacionales extractoras de recursos, y se ha asesinado a pueblos indígenas nativos, tanto en el Amazonas como en la Patagonia, como en Colombia, como en fin, América Latina. La desgracia de América Latina, la desgracia de toda América Latina, América Central y América del Sur, es ser países inmensamente ricos en recursos naturales. Y son los países más pobres, los países más empobrecidos. A ver si lo pensáis. ¿Cómo es posible que siendo países enormemente ricos en materias primas, su población, su pueblo, sus pueblos sean los más empobrecidos y opten por abandonar la tierra donde han nacido, así como yo he nacido aquí, así? Todos hemos nacido así. ¿Alguno habéis podido elegir el lugar donde habéis nacido? Habéis nacido así. Y allí donde nacisteis se os enseñó unas ideas, una cultura, unas tradiciones, y esas son las que se os han metido en la cabeza. Pero os habéis abierto a la sociedad del mundo a ver cómo funcionan otras realidades sociales, otras realidades culturales, otras realidades económicas. No.
el caos que genera la guerra, el caos que genera multitud de poblaciones moviéndose, el caos que genera la destrucción de la biodiversidad del planeta Tierra, la destrucción de la biodiversidad, el caos que ha puesto en marcha el cambio climático extremo en el planeta, que va a hundir bajo los océanos islas enteras, que va a llegar a las costas de España, toda la costa del Mediterráneo, y la va a hundir en agua. Y estamos hablando de 20 a 50 años. Es que el siglo XXI es maravilloso, lo que el capitalismo, lo que el sistema, porque como me decía esta persona, necesitamos un sistema. Hombre, claro que necesitamos una forma de organización humana, social y humana, y política y económica, pero desde luego no está. Desde luego no está. Y lee un poquito más, por favor, lee un poquito más. Y al imbécil con quien todo empezó, con quien esto empezó, que empezó despreciando, con un tono de voz que salía desprecio, hacia los que nos enfrentamos a la puta ley corrupta y mafiosa, de organizaciones criminales corruptas y mafiosas. Porque claro, él es militar. La ley está por encima de todo. La patria, las banderas, los patrioteros. El caos ese es el que generáis vosotros. Y eres culpable, amigo. Bueno, amigo mío no eres, ni lo serás jamás. Eres culpable, cómplice. Eres cómplice de un sistema genocida, de un sistema asesino, de un sistema salvaje, de un sistema que desprecia la vida humana. Y ya que tú te ríes, te has reído y has venido insultándome, has venido llamándome libertario, cuando no digo libertador, cuando no conoces la diferencia entre libertario y libertador. Yo no soy libertador, yo soy un anarquista libertario. Quiero decir, me libero a mí mismo, rompo mis cadenas de un sistema salvaje. Vosotros sí que vivís en la jungla del más fuerte, del más poderoso, del que más dinero tiene, de lo que dais valor, que es a la propiedad privada y a la acumulación de la riqueza. Vosotros sí que vivís en un sistema salvaje. Tú eres, además, un asesino a sueldo del sistema salvaje, de este sistema salvaje, occidental tan civilizado, que crea caos allá por donde va, crea caos. Ese es el caos. Las guerras que generáis, la cantidad de personas que tienen que huir porque les echan o de sus tierras, o te vas o te mato. En Colombia, por ejemplo. En América Latina, en muchísimos sitios. Las palabras son, aquí hay riqueza, aquí hay petróleo, aquí hay oro, aquí hay estaño, aquí hay cobre, y lo tenemos que sacar. Y o os vais o os morís. ¿Vale? Eso es ser salvaje, eso es salvajismo. Y eso se hace con tipos desgraciados, perros uniformados y a sueldo como tú. Como tú, de tu profesión, colegas tuyos. Así que macho y chiquilla, los dos, me cayeron ayer un aluvión de insultos, un aluvión de desprecios. El desprecio es mutuo. El desprecio es mutuo. Porque yo desprecio a quienes apoyan un sistema. Intento tener dos maneras de actuar, dependiendo de si quien defiende el sistema lo defiende desde dentro, con sus decisiones, con sus prácticas, con sus porras, con sus cárceles, con sus medios de coacción y de tortura, o si no es nada más que un nadie, un miserable, que ha llenado su alma de miseria, de podredumbre, de la podredumbre y de la náusea que este sistema genera.
Entonces, si es un nadie que no tiene capacidad directa de decidir sobre mi vida, de afectar a mi vida, es un ignorante, no es más. Y para eso están los libros, y para eso está la realidad. La realidad construida, la realidad que nos construyen, que la realidad puede ser otra, radicalmente distinta. Y no es ni salvaje ni caos. El caos lo generan los hijos de perra desde sus despachos presidenciales. Ya presidan multinacionales de las energías, de los recursos naturales, ya presidan los estados. Ellos son los generadores del caos, los que realmente generan el caos, los que han convertido el Mediterráneo en un cementerio, los que han convertido el mar Mediterráneo en un cementerio de seres humanos que intentan escapar de la guerra que hemos generado en Occidente, que les llevamos desde Estados Unidos para robarle los recursos y desde Europa para robarle los recursos, que no es nada nuevo. Empezamos a hacerlo con la colonización desde el siglo XV. Desde el siglo XV empezamos a colonizar continentes y pueblos y a saquearlos y a robarlos. Y todavía tenéis personas como el director de Radio Televisión Española que con ese empaque de hombre moral que se las da, va y dice que no ha habido tal colonización. A ese grado de degradación mental, de inmundicia humana, habéis llegado. Y han llegado las masas. Han llegado la sociedad de masas. La sociedad de masas está embrutecida. Esta sociedad de masas, pero aquí y en cualquier lado de los llamados países del primer mundo, de los países occidentales, o de los países emergentes, como China y la India, y su influencia, que China, desde luego, ya se hablaba de cuando China despierte, ¿no? Ya despertó. Y desde luego va a luchar desde las mismas lógicas por imponerse como primera potencia mundial económica y militar, porque de eso se trata, de una lucha del poder someter, dominar y explotar al resto de seres humanos. Esas son las lógicas de vuestro sistema, de vuestro maravilloso y decente sistema. Y el viernes pasado defendí no con mis pensamientos, yo puse no sé si tengo la capacidad de asociar ideas y pensamientos a la realidad y ver la realidad desde el origen de esa realidad, desde las causas que generan estos efectos. Causa-efecto, que es una ley universal. Es una ley universal, la ley de causa y efecto. Entonces, unas causas tienen unos efectos, otras causas, otros ideales, otras prácticas, otra manera de entender cómo deben de organizarse los seres humanos, tendría otros efectos radicalmente distintos. Pero vamos, ya os lo dijo Albert Einstein, de locos, es de locos, de esquizofrénicos, de enfermos, aplicar una y otra vez, las mismas recetas pretendiendo obtener resultados diferentes. Aplicando la misma fórmula pretendiendo tener resultados diferentes. Porque la fórmula es sencilla. El egoísmo, la mezquindad, desde la avaricia, en fin, me habéis llamado a mí egoísta, o me habéis dicho que lo que quiero es hacerme famoso. Ayer venían algunos que no me conocía nadie. Hombre, en mi casa me conocen. Y mis amigos me conocen. Tengo gente que me conoce. Incluso algunos activistas políticos de este país me conocen. Yo creo que me conoce en este país ya hasta el rey. Hasta el rey de este país me conoce. El presidente del gobierno creo que ya me conoce.
La policía me conoce. La Guardia Civil me conoce más, me tienen fichado. O sea que hay gente que me conoce en este país. Hay gente que me conoce. Y no por querer ser famoso. Imbéciles. De aquí no tenéis nada más que hollín, gusanos, pudriéndoos el cerebro. Esto es lo único que tenéis. Hollín y gusanos. Os recomiendo, he ido a poner una música, un tema de Laura Granados, me parece que es, de Laura Granados, La frivolidad. He intentado, he hecho una prueba de tenerla puesta mientras yo iba hablando y tenerla así en repeat todo el rato, pero se acoplaban los sonidos y salía el sonido mal. Os recomiendo este tema, La frivolidad, de Laura Granados, porque básicamente la sociedad de masas general está tan embrutecida que vive la frivolidad diaria de sus vidas. La absoluta frivolidad diaria. ¿Vale? Los prosistemas. Pues están los ignorantes, los pobres ignorantes. Y están algunos que no son tan ignorantes, al margen de los que toman decisiones. Esos sí que saben lo que se hace. Porque los que toman decisiones saben lo que se hace, pero se han posicionado de un lado. Del lado del genocidio, del lado de la mezquindad, del lado de la avaricia, del lado de la voracidad, del lado del individualismo más absoluto. Porque lo que está haciendo el sistema, además, es degradar a los seres humanos. En fin, decía Krishnamurti, otro pensador, que no es de salud mental el estar bien adaptado a un sistema podrido. No es de salud mental. Lo parafraseo con mis palabras. Las frases que las podéis buscar son otras. Uno de estos hombres, maestros espirituales y no sé qué y tal. No es de buena salud mental, emocional, el estar adaptado bien a un sistema completamente podrido. La realidad actual es una realidad, como ya expliqué el viernes, construida. Hay otras maneras de construir esta realidad. Pues ¿sabéis qué? Yo en realidad mantengo la bandera de la lucha hasta el último momento, hasta que todos los imbéciles de este planeta, los imbéciles con más responsabilidad y los imbéciles con menos responsabilidad, acabéis de una vez por todas con la vida en el planeta. Porque hacia eso vais, como el Titanic. No importa que le pongáis un freno, a ver, no, como no cambiar de rumbo os vais a pegar contra el iceberg. Nos vamos a pegar contra el iceberg. Y nos vamos a dar una hostia, la hostia del copón. Va a ser gloriosa en toda la historia de la humanidad. La hostia que nos vamos a dar va a ser gloriosa y significativa en toda la historia de la humanidad para poner the end, el fin. Vamos a ser todas nosotras las que lo hagamos. Pues yo hago mi parte, estoy haciendo mi parte. ¿Qué voy a conseguir? Me han preguntado. ¿Qué vas a conseguir? Si no vas a cambiar este mundo. Si ya lo sé. Si ya sé que nos vamos a dar una gran hostia. Que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas con conciencia ética, con dignidad suficiente para luchar y para afrontar
Lo único que sabe hacer este sistema es la represión, la coacción, el asesinato, el crimen. Quienes asesinan, quienes encarcelan, son vulgares hijos de perra, malnacidos, generalmente muertos de hambre, sin conciencia, completamente individualistas, a quienes lo único que les preocupa en la vida es ellos mismos. Por eso aceptan cobrar un sueldo, para dar porrazos a la gente cuando sale en las calles, en todas las calles de todo el planeta. Fijaros que las estructuras en todo el planeta son idénticas, no son diferentes. Las estructuras del poder en todo el planeta son absolutamente idénticas. De coacción, de encarcelar. Bueno, pues si toca que me encarcelen, ya lo sé. Si soy muy consciente de ello. Esa es, ¿qué voy a conseguir? No lo sé. Nada. Probablemente nada. A lo mejor lo único que quiero, a lo mejor, porque sabéis una cosa, hay una diferencia entre, en fin, ayer cité mucho en la cuenta de esta persona, en el post del vídeo de esta persona, lo que la tierra no da, Salamanca no lo pone. Hay algo en el ser humano, en algunos seres humanos, hay algo que les impulsa a hacer frente desde unas lógicas que para él son muy razonables, muy lógicas. Desde unas lógicas que no son las lógicas de la rentabilidad, de qué vas a conseguir, qué rentabilidad vas a sacar de tus acciones, ya sea personal, económica, de poder, de títulos, de reconocimiento, no sé. Y entonces, cuando el sufrimiento, cuando la angustia, cuando las pérdidas pueden ser mayores que lo que se pretende sacar, desde ahí pues no se hace, ¿no? Y está la cultura del miedo, porque el miedo está en todo ser humano, salvo que está loco si no tiene capacidad de reflexionar o no sé, pues a lo mejor puedo hacer cosas inexplicables. El por qué me han preguntado muchas veces. ¿Qué vas a conseguir? Me lo han preguntado. Me lo han preguntado personas que me quieren, que es muy diferente a desconocidos que un día salen y me sueltan ni más ni menos que las mismas cosas, las mismas lógicas, a veces hasta las mismas palabras que me han dicho mis más queridos amigos. A veces me dicen, ¿qué vas a conseguir? Estás mejor fuera de la cárcel, luchando, tu lucha es mejor fuera de la cárcel que dentro. ¿Qué vas a hacer dentro de la cárcel? Hombre, dentro de la cárcel tengo varias habilidades sociales para crear un taller de teatro, por ejemplo. En fin, tengo varias habilidades personales para, en fin, construir ideas dentro de la cárcel. Trabajar no con los nuevos presos famosos políticos y económicos de la cárcel, sino con los desheredados del sistema, con los lumpen, como les llaman, con aquellos que habitaron los barrios marginales de la sociedad. A lo mejor tengo un trabajo bonito dentro de la cárcel, un trabajo interesante, un proyecto y además hacia afuera, porque hacia afuera pudiera servir. No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Seguramente y probablemente en la vorágine de este sistema, lo único que me quede, lo único cuando me muera,
el día que me muera o me mate, no. Es haber hecho mi parte. Mi parte desde el ser humano con mis luces y con mis sombras, intento que la luz sea mayor que las sombras. Tengo mis sombras, tengo mis sombras, las conozco, las reconozco mis sombras. No es precisamente la de querer ser famoso, yéndome a la cárcel, para nada. Tengo mis luces, tengo mis sombras, no sé que tengo que hacerlo. Ya está. Es así, sé que tengo que actuar de esta manera, por respeto a mí mismo, por respeto a todas y todos las que me han precedido en las luchas por la dignificación del ser humano. Puede que estas dos respuestas sean banales, las de, hostias, soy un ser humano que se enfrenta a la bestia Leviatán, nada más, y que le dice a la bestia Leviatán, no tienes poder sobre mí. Puedes llenarme de cadenas, puedes llenarme de todas las cadenas, puedes quitarme la vida, pero no tienes poder sobre mí. Esa es una. La otra, no tienes poder sobre nadie. No tienes poder sobre nadie, sobre nadie. En este planeta Tierra no tenéis poder real sobre nadie que tome conciencia de su humanidad, de su dignidad y de en qué clase real de sociedad quiere vivir. Porque, ojo, esto es una matriz construida. Es la matriz que nos han construido y con la que colaboramos y de la que somos cómplices en nuestras acciones cotidianas. Personalmente he visto que no puedo escapar, que es una tela tejida de araña tan densa que uno de una manera o de otra acaba atrapado. Yo soy consciente de que la ropa, lo he dicho muchas veces, que llevo, está fabricada por esclavos que viven, esclavos y esclavas que a veces son niños, que viven en países donde apenas todo su trabajo de 12, de 14 horas no les da nada más que para tener un techo de uralita encima y comer 2 platos de arroz al día. Soy consciente de ello. De que la ropa que llevo está hecha por esclavos, en las peores condiciones de la esclavitud. Soy consciente de que el 80% de las trabajadoras y trabajadores de este planeta ni han olido jamás eso que aquí en Europa occidental llamamos estado del bienestar, los derechos por los que ahora luchamos, que no son nada más y nada menos que nuestras necesidades vitales. Son nuestras necesidades vitales. Y nos han engañado haciéndonos creer en la condición del ciudadano, de que somos ciudadanos. Se habla de los ciudadanos de primera, los ciudadanos de segunda, los ciudadanos de tercera. Claro, somos ciudadanos de quinta o de sexta, por lo menos, ahora mismo. La criminalización que se hace de la marginalidad de la sociedad, excluida de una sociedad, pero de una sociedad esquizofrénica. Prefiero ser un marginal, a formar parte de las lógicas, de la ley y el orden sagrados, de la propiedad privada sagrada. Ya colgué el otro día
Ya hablé el viernes largo y tendido, cerca de más de 2 horas, o 2 horas aproximadamente, de ese concepto de la propiedad privada, de su origen y de otras formas de entender esto tan sagrado que dicen las deudas se pagan siempre, la deuda se paga siempre. Y entonces se somete a los países a unas deudas impagables, una deuda eterna. Los países no, a las personas, porque las consecuencias las vivimos cada día, en lo que aquí en España conocemos como los recortes sociales, los recortes en educación, los recortes en sanidad, los recortes en prestaciones a dependientes, los recortes en prestaciones a ancianos, los recortes de nuestra vida. Y nos dicen que los ricos son hoy mucho más ricos en España, que han multiplicado, ha subido el número de ricos y además se ha multiplicado el número de la riqueza acumulada. Entonces decimos, bien, la riqueza de las naciones, bien, somos ricos, bien, la ley y el orden, para todos los imbéciles y gilipollas. Bien, no tolero, soy un intolerante, un radical intolerante, con esos estúpidos gilipollas que aplauden el genocidio, que apoyan un sistema genocida, que chorrea sangre por los 5 continentes. Sangre por los 5 continentes. Hoy. No voy a hacerte el relato de toda la historia desde la colonización de América, desde 1492. O desde las colonias africanas o de las colonias asiáticas. Donde se repartían los países occidentales, el resto de países así, trazando líneas, así, líneas rectas, esto es mío, esto es tuyo, es mío, tuyo, mío, tuyo, mío, tuyo. Esa es la ley y el orden vuestro, hijos de perra. Imbéciles, descerebrados, no tenéis neuronas para pensar. La caja tonta. Repetís las consignas que salen por la caja tonta, repetís las mismas ideas, como papagayos, como borregos amaestrados. Claro, que seas militar, pues es lógico, ya entiendo el porqué. Ahora sí que lo entiendo. La mente así, estrecha, estrechita y cuadriculada, estrechita y cuadriculada. Esa es la mente que tenéis todos los militares, los policías, los guardias civiles. La mente estrechita. Y en Argentina hay mucho boludo. Ayer lo pude ver. Ayer pude ver la cantidad de boludos al pedo, que dicen cosas al pedo, sin conocimiento profundo de los asuntos de los que hablan. En fin, claro que sí, soy un ser humano. Soy empático con otros seres humanos. Pero tengo mi corazoncito también. Y cuando me lo pisotean y cuando vienen a por mí, tengo muy mala hostia. Pero que muy mala hostia. Cuando vienen a por mí, tengo muy mala hostia. Entonces respondo. Y respondo de muchas maneras. Tanto en lo físico he enfrentado a mucha gente. Y a mucha gente al mismo tiempo. No soy una persona de carácter. Ya está. Mejor es mi carácter, mi naturaleza, mi manera de empatizar con las necesidades del ser humano, que no son ni más ni menos que las mías. Os quisiera ver a todos en la situación en la que vivimos. Es duro, mirad, cuando no se tiene nada, cuando toda la historia de tu familia y hay países, en esos países que se llaman del tercer mundo, a los que llamamos países empobrecidos del sur, de la periferia, centro y periferia.
el centro neurálgico del poder, de la riqueza, y las periferias de las que se extrae la riqueza real de la naturaleza, los recursos naturales. En otro capítulo voy a leer de este libro, un capítulo, lo vais a entender. Lo vais a entender los que tengáis 2 dedos de frente y los uséis. Hay gente que los tiene y no los usa. Millones de personas que no los usan. Millones de personas en este planeta que no los usan. Millones de planetas en esta sociedad que no los usan. Terriblemente, las personas más empobrecidas son las que pisan todos los días. Viven sobre riquezas. Viven sobre las riquezas. Bajo sus pies están los minerales, está el petróleo, está el gas, están los recursos energéticos que nos convirtió en Europa en países ricos, pero se nos acabó aquello de repartir las riquezas. Ya ha decidido, como ya no tienen un enfrentamiento real, no tienen quienes les opongan resistencia, decidieron a partir de los años 80, los organismos que nacieron con Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en los años 80, asumiendo unas ideologías criminales, una teología criminal, de política económica criminal, como fueron los postulados de Friedrich von Hayek y de Milton Friedman, que fue alumno del grupo Mont Pelerin, de economistas, de pensadores, de ultraderecha, de estos que te dicen, fijaros, ya voy a terminar, llevo 56 minutos, voy a terminar con una cosa. Predican, y esto viene desde Adam Smith, de la mano invisible del mercado, del libre mercado, sin intervención ninguna de ninguna autoridad superior, de ningún tipo de autoridad, en este caso los estados-nación modernos. Bien. Se ha revalorizado ese concepto, se ha puesto de moda ese concepto a partir de los años 80, como políticas económicas a llevar a cabo por todo el planeta, y para ello ha tenido que haber esa homogeneización de pensamiento, del pensamiento secuestrado. Recuerdo y recomiendo Susan George, el pensamiento secuestrado. Predican la autorregularización del mercado, es decir, que el mercado por sí mismo, con una mano invisible, según ellos, yo sé muy bien quién es la mano invisible, tiene nombres y apellidos, pero tienen nombres y apellidos, pero predican la autorregularización del mercado. Y que el mercado por sí mismo se autorregula para satisfacer las necesidades de las personas. Ese chorrear de la mezquindad, del egoísmo, de la avaricia sin límites. Porque los que tienen no tienen límites en tener más, lo quieren todo. Aquí en España hay ahora un anuncio que ha salido hace bien poquito. Todos queremos todo, dice MediaMarkt, el anuncio de la cadena MediaMarkt. Y así, en el margen derecho de la pantallita, al final lo verbalizan, todos queremos todo. Esa es la construcción mental, la construcción ideológica que están hegemonizando en todo el planeta. Desde la mezquindad, desde el egoísmo, desde la avaricia y desde la voracidad. Y eso se construye y se viene construyendo. Todos queremos todo. Te mereces lo mejor, porque tú lo vales. Podría seguir así.
construcción homogénea de individuos deshumanizados que solo piensan en sí mismos. Bueno, pues tienen la creencia de que el mercado, el libre mercado, se autorregula por sí mismo y de que de esa autorregularización por sí mismos el resto de seres humanos tendrán cubiertas sus necesidades vitales. Pero si los anarquistas hablamos de la autogestión de seres humanos conscientes, de seres humanos empáticos, de seres humanos solidarios, de seres humanos que han construido su identidad, su reflexión, sus relaciones con otros seres humanos desde principios como la solidaridad, el apoyo mutuo y, por supuesto, la autogestión de los productores de los bienes y servicios en federaciones, es un ideario utópico. ¿Cómo los seres humanos vamos? Ayer me decía que era imposible, que eso es imposible. Claro que es imposible. Si sois mezquinos, egoístas, ruines, si solo pensáis en vosotros mismos, si os habéis llenado el ser, vuestro ser, de lógicas nauseabundas, pues claro que es imposible. Pero yo estoy junto con millones de compañeras y compañeros anarquistas, libertarios, que no somos libertadores, a ver si aprendemos a distinguir los conceptos, a ver si estudiamos, nos formamos nuestra mente, formamos nuestro corazón, respiramos como respiran otros, sobre todo los más vulnerables, que algo tienen que decirnos en la construcción de ese ser humano. Entonces, autorregulación del libre mercado, autogestión de los seres humanos libres, conscientes, productores, trabajadores, trabajadoras. O permitimos que, es decir, resulta más creíble que el libre mercado se va a autorregular por sí mismo, teniendo en cuenta los intereses, las necesidades del resto de los seres humanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿O es la autogestión? La autogestión de los seres humanos directamente por sí mismos, con sus capacidades de raciocinio, con sus capacidades de pensar, poniendo toda la producción de bienes y servicios y todos los logros a los que haya llegado la humanidad al servicio de la humanidad y al servicio muy importante de limpiar este planeta Tierra, porque no tenemos otro. No tenemos otro planeta Tierra. Puede que las grandes oligarquías, de hecho lo están, seguramente, pensando, hay afirmaciones por ahí de grandes magnates que están en ello, pensando enviar naves por ahí al espacio a buscar otro planeta con recursos. Somos un virus, chicos. Esta humanidad es un puto virus. Destruye el cuerpo, la vida del cuerpo en el que está y busca otro para parasitarlo. Busca otro. Somos un puto virus. Ese es el logro civilizatorio. A eso hemos llegado en el siglo XXI con todo el caudal de pensamiento, de reflexiones, de luchas, de las luchas de clases, de las luchas de poder, de unos contra otros, todos contra todos y tal. Y esta es la ley civilizadora que tenemos. Esta es la ley que hay que respetar, ¿no? Por eso se invoca la seguridad jurídica tan sagrada de las empresas y de las multinacionales. No entendéis nada. Sois neuronalmente desquiciados, neuronalmente desahuciados. Estáis neuronalmente desahuciados. Vivís la pura frivolidad y la frivolidad es la que alimenta vuestras vidas.
todos los días. Y a mí me llamáis imbécil, me llamáis ignorante, me llamáis salvaje. Iros a la mierda. Iros a la mierda. Así, en mayúsculas, mayúsculas grandes. Iros a la mierda. Prosistemas. Para que os quede claro. Para que os quede claro. Y desde luego a todas y a todos los que me apreciáis, el abrazo de siempre. Besos de siempre. Chao.